Muy buenas tardes, un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Régimen de libertad en la judicialización de delitos cometidos con ocasión de la protesta social, que hace parte del ciclo de capacitación en ejecución de penas y medidas de seguridad. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar los aspectos puntuales sobre la restricción del derecho a la libertad durante el proceso penal, con un enfoque especial sobre los casos en flagrancia. Además, se revisarán los planteamientos expuestos en la Directiva 0002 del 4 de junio del 2021 de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se establecen lineamientos para la investigación y judicialización de delitos cometidos en el marco y con ocasión de la protesta social. Así también se fijan en esta directiva y se establecen los distintos tipos penales que podrían tener ocurrencia durante las manifestaciones sociales, con algunas precisiones conceptuales, especialmente, que resultan útiles para el desarrollo de un correcto juicio de tipicidad. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Carlos Enrique Cortés Otero, abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Penal, especialista en Derecho Penal, con estudios en España en el Consejo General del Poder Judicial sobre el proceso penal práctico, análisis de cuestiones polémicas. Actualmente el doctor Carlos se desempeña como juez penal municipal con función de control de garantías en Bucaramanga. Doctor Carlos Enrique Cortés, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Un cordial saludo desde la ciudad de Bucaramanga, extiendo un saludo muy cordial a la doctora Marilucero Novoa como directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, al igual que la doctora Gloria Estela López Jaramillo como presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. A todos los funcionarios judiciales y a las demás personas participantes en esta conferencia, un cordial saludo. En la tarde de hoy vamos a abordar una temática importante y de actualidad que tiene que ver con la restricción del derecho fundamental a la libertad en aquellos casos penales que tengan injerencia o que tengan relación con la protesta social. Para ello, he preparado unas diapositivas que compartiré con ustedes, con las cuales daré entonces desarrollo al tema planteado. Bien, la exposición se titula Régimen de libertad en la judicialización de delitos cometidos con ocasión de la protesta social. Tenemos que iniciar hablando sobre el régimen de libertad en Colombia. Conforme al marco legal y constitucional establecido en nuestro ordenamiento jurídico, la privación de la libertad por regla general tiene una restricción judicial, es decir, únicamente autoridades judiciales pueden emitir mandamientos de privación de la libertad. ¿Qué debemos entender entonces por el régimen de libertad en Colombia? Indica entonces la palabra régimen un sistema político o un conjunto de normas. ¿Y qué regulan este conjunto de normas? La privación del derecho fundamental en desarrollo del proceso penal y obviamente como consecuencia de una declaratoria de responsabilidad penal. La libertad es un elemento fundamental de la Constitución del Estado democrático y su protección es esencial en respeto de la dignidad humana. De manera que es importante señalar en el artículo 28 y 32 de la Constitución Nacional lo concerniente a las restricciones del derecho fundamental a la libertad y cómo se ha establecido de manera importante, a diferencia de la Constitución de 1886, en la cual cualquier autoridad competente podía proferir un mandamiento de privación de libertad. En este caso, la Constitución de 1991 cuenta con una clara y explícita reserva judicial. En cuanto a esa reserva judicial de la libertad, citamos la sentencia C-716 del 2007, al igual que la sentencia C-024 de 1994. La reserva judicial de la libertad fue plasmada en el constituyente de manera expresa y consensuada. Es una clara diferencia y avance
respecto de la Constitución Política de 1886, en la que se podía plantear inclusive que autoridades administrativas emitieran mandamientos de privación de libertad. De manera que también, citando el artículo 32 de la Constitución, el delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante un juez de un juez por cualquier persona, pero obviamente dentro de esta dinámica, la privación de libertad sigue teniendo un control judicial. Es decir, se trata de un mandamiento de privación de libertad, llámese orden de captura o una aprehensión en flagrancia. Toda restricción del derecho fundamental de la libertad tendrá que ser conocida y sometida a un control judicial ante un juez de la República. De manera que la privación de la libertad constituye la mayor afectación a la dignidad humana y conlleva de forma concomitante a la limitación de otros derechos fundamentales. Es por ello que siempre deberá constituir el último recurso de las agencias penales estatales dentro del ejercicio del poder punitivo y en salvaguarda de los fines constitucionales señalados en la Constitución y en la ley. Tenemos entonces dos formas o escenarios de privación de la libertad dentro del proceso penal. Las medidas cautelares personales y la pena, que implica entonces que dentro del proceso penal, durante este proceso penal, la restricción de la libertad se da por la implementación de medidas cautelares personales. Obviamente allí tendríamos que agregar también la orden de captura, que implica una orden de comparecencia excepcional al proceso. Y cuando se ha declarado o decretado la responsabilidad penal de una persona en desarrollo del proceso penal, la consecuencia entonces será imponer la pena que en derecho corresponda, que establezca la ley conforme al delito cometido. De manera que la restricción de la libertad durante el proceso penal se rige también por unos límites que establecen un plazo legal razonable, esto como un control formal en cuanto al término de la privación de la libertad, y también se cuentan con controles sustanciales. De manera que podemos plantear una constante y permanente tensión entre la presunción de inocencia con la afectación del derecho a la libertad de cara a la prevalencia del interés general y fines del Estado. ¿Cómo se resuelve esa tensión? Aplicando el test de proporcionalidad y criterios establecidos por la Corte Constitucional, como aquellos señalados en la sentencia C-301 del 93. Los asuntos relativos a la privación de la libertad tienen relación directa e inmediata con el derecho fundamental al debido proceso, y por ello se proscribe la arbitrariedad. En la sentencia C-411 del 93 se proscriben las dilaciones y demoras injustificadas en la definición de la situación jurídico-penal. En la sentencia C-300 del 94, la presunción de inocencia vincula a todos los poderes públicos. La sindicación no se puede interpretar como índice de peligrosidad social y de culpabilidad individual. Supone que la inminente concesión de libertad provisional a un grupo de sindicados constituye factor de perturbación del orden público, quebrantando el derecho a la presunción de inocencia. De manera que dentro de este escenario es importante rescatar que abordando este tema de la manifestación de la protesta social, no podemos perder de vista que en lo que respecta a la restricción del derecho fundamental a la libertad, que también, importante señalar, que ese derecho fundamental puede ser afectado en desarrollo de conductas delictivas y la investigación de procesos y el desarrollo de procesos penales con ocasión de delitos que se hayan cometido dentro de las manifestaciones. No menos cierto es de que este es un mecanismo excepcional, es un mecanismo que tiene unas reglas dentro del proceso que se deben respetar y que se deben mantener en todo momento. En cuanto a la razonabilidad, la sentencia C-1154 del 2005, todas estas de la Corte Constitucional, establece entonces como plazos de investigación dentro del proceso penal la naturaleza del delito, el grado de complejidad, el número de sindicados, los efectos sociales que se desprenden. De manera que en la sentencia C-318 del 2008 sobre los criterios de necesidad de las medidas de aseguramiento se decretan por autoridad judicial, tienen un carácter provisional o temporal, como ya se indicó, existen plazos legales razonables para la privación de la libertad, en cumplimiento además de requisitos de la Constitución y la ley prevé, y deben estar fundamentados en alguna de las finalidades constitucionalmente admisibles.
Todo ello, entonces, como preámbulo para abordar el tema que se ha planteado, que es la investigación penal y en aquellos casos de comisión de delitos que tengan relación directa o indirecta o en desarrollo de manifestaciones sociales. La Fiscalía General de la Nación recientemente expidió una directiva, la 0002 del 4 de junio del 2021, por medio de la cual se establecen lineamientos para la investigación y judicialización de delitos cometidos en el marco y con ocasión de la protesta social, además de fijar otras directrices. Se van a analizar los siguientes tópicos. Se cuenta entonces con una protección constitucional de la protesta social, la misma directriz o directiva lo contempla. Lineamientos generales para la investigación de delitos ocurridos en el marco de eventos de la protesta social. Esto es unos lineamientos para determinar o distinguir cuándo se está en presencia de la comisión de un delito en el marco de eventos de la protesta social, cuando se trata entonces de conductas que no revisten la categoría de delito y por ello no competen al ámbito penal, además de lineamientos con respecto a actos de exceso en el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, además de lineamientos de investigación y judicialización de conductas ilícitas relacionadas con la protesta social. En cuanto a la protección constitucional de la protesta social, se tiene que la protesta social pacífica es un derecho constitucional. Esto ya se ha establecido en distintas decisiones judiciales de la Corte Constitucional que entraremos igualmente a abordar, pero de entrada hay que señalar que conforme al artículo 37 de la Carta Política o de la Constitución es un derecho que está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico y que claramente contiene unas amplias facultades para su ejercicio, para su desarrollo. Sin embargo, claramente existen unos límites que desde el desarrollo constitucional y legal de esta figura se muestran como razonables de cara a los fines perseguidos de la manifestación social, que además debe ser pacífica. No por ello se solicita o se establece que debe ser una protesta cómoda. Obviamente la naturaleza de este mecanismo de manifestación, de libertad de expresión, implica incomodidad, pero esa incomodidad no puede generar unas consecuencias, no puede desarrollarse con mecanismos que afecten de manera desproporcionada, de manera abusiva, los derechos y garantías fundamentales. La protesta social pacífica es una expresión de otros derechos fundamentales y allí convergen distintas situaciones, distintos intereses de quienes se asocian precisamente para poner de presente alguna situación que resulta incómoda, algún deseo, algún pedimento a las agencias estatales, que debe ser entonces debidamente garantizado mediante los mecanismos legales que correspondan. La protesta social es un derecho protegido por el bloque de constitucionalidad, pero además la protesta social pacífica no puede ser objeto de sanción penal. En cuanto a los lineamientos generales para la investigación de delitos ocurridos en el marco de eventos de protesta social, se ha planteado en la directiva número 2 del 4 de junio del 2021 por la Fiscalía General de la Nación actos propios de la protesta pacífica. De manera que describe entonces la presencia y concentración pacífica en espacios públicos. Es decir, hablamos de vías, plazas, parques, entre otros, así como las molestias e incomodidades que éstas causan. Nótese entonces que el mismo ente acusador reconoce que dichas manifestaciones tienen una esencia de protesta, es decir, son entonces aglomeraciones que generan incomodidad, pero este tipo de manifestaciones que generan incomodidad no pueden exceder unos límites razonables establecidos en el ordenamiento jurídico. De manera que se determinan acciones de mínima lesividad, como las expresiones verbales, que también debe analizarse y tenerse en cuenta esto de cara a los delitos de odio, delitos de discriminación, instigación a delinquir, entre otros. Y se había planteado, inclusive, en algún momento, la judicialización, la penalización de la quema de banderas, pero esto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-575, en la que allí establece que este ultraje de emblemas o símbolos patrios no revisa entonces esos principios.
derecho penal de fragmentación y subsidiariedad para que sean abordados dentro de este ámbito penal, sino que por el contrario pueden ser abordados mediante otros mecanismos, pero además se reconoce entonces amplias facultades para manifestarse y pronunciarse en inconformidad respecto a alineamientos estatales o a otros aspectos que resulten de interés para los aglomerados. En cuanto a las expresiones verbales que se rechazan dentro del ordenamiento jurídico y que también señala el ente acusador en esta directiva, es la de la apología al genocidio. Recordemos entonces que este delito de la apología al genocidio implica entonces hacer promoción del artículo 101 del Código Penal, es decir, de estar promoviendo el exterminio de grupos de manera total o parcial por aspectos explícitamente señalados en la ley de nacionalidad, de etnias, de raza, e inclusive nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia del Estatuto de Roma, contempla un elemento importante, esto dentro del marco de tipicidad del delito de genocidio, el exterminio de grupos políticos, lo que se establece en el Estatuto de Roma como un delito de lesa humanidad. Acá en Colombia se ha tipificado en cuanto a grupos políticos como delito de genocidio si lo que se pretende es exterminar un grupo de personas por su vinculación o su simpatía política, por sus ideologías políticas. El delito de amenaza, el delito de instigación a delinquir, las amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, eso está proscrito dentro de este marco de la protesta pacífica, actos de racismo o discriminación, hostigamientos por motivos de raza, de religión, ideología, política u origen nacional, étnico o cultural. Esto muy similar al marco de tipicidad del delito de genocidio, es en el artículo 134 del Código Penal, o el delito de pánico, en el artículo 355 del Código Penal, al igual que la calumnia. Sobre el tema, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla tiene una capacitación, tiene una exposición sobre delitos de odio que valdría la pena revisar en la página web de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y también de la cuenta de YouTube que tiene la escuela, allí pueden conseguir este material. En cuanto a los lineamientos generales para la investigación de delitos ocurridos en el marco de la protesta, se ha indicado entonces en esta directiva actos de presuntos excesos en el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, actos delictivos con relación meramente eventual, judicialización de actos de violencia en el marco de la protesta y que deben atender el principio de derecho penal mínimo, debida diligencia reforzada, y esto es un llamado a los fiscales para que no se apresuren en una judicialización que implique entonces descontextualizar y afectar entonces un marco de investigación que debe ser diligente, que debe ser reposado y que debe reunir elementos y evidencias que analicen el caso en contexto. Esto es, deben ser diligentes en el recaudo de elementos y evidencias, deben trabajar de manera consensuada para que se realice una investigación en contexto de cara a determinar conductas delictivas que se desarrollen con ocasión o aprovechando la protesta social. Se establece igualmente investigación estratégica de condenas, especial consideración a situaciones identificadas como violación sistemática de derechos humanos. Se debe tener en cuenta igualmente las figuras de autoría y participación. Esto obviamente dentro del esquema del delito, no todas las personas que están allí aglomeradas se les puede atribuir responsabilidad penal por conductas delictivas, porque trates entonces de delitos como el daño de bienes, lesiones personales, homicidio o cualquier otro delito que se pueda presentar dentro de este marco de la protesta social. Es importante tener en cuenta que las figuras de autoría y participación deben analizarse de manera rigurosa. Y en cuanto a la coautoría, conforme a los límites planteados por la jurisprudencia, y la participación, entiéndase entonces como un mecanismo de complicidad, participación por complicidad, un determinador, que implique entonces una judicialización distinta, una investigación distinta y que conlleve la imposición de unas penas
acorde con el acto cometido. En cuanto a la inadmisión de las denuncias, pues también se invita a los fiscales a que se haga un análisis riguroso en cuanto a los hechos inocuos o carentes de relevancia penal. Esto porque obviamente se sabe que estas protestas sociales generan incomodidad, pero no todos esos elementos de la protesta, que es pacífica y que resultan incómodos, representan entonces la comisión de conductas delictivas. Es por ello que se ha establecido, si se quiere, una especie de directriz o catálogo de conductas delictivas que se entrarán a analizar para que sirvan de guía a los fiscales en aras de que logren una judicialización efectiva de las conductas delictivas que se cometan, se insiste en desarrollo de la protesta social. Sobre las medidas cautelares sobre bienes relacionados con la comisión de delitos, en la directiva se establece que se considerarán las medidas cautelares sobre bienes cuando se trate de delitos que no tienen relación con la protesta social, o sea, un exceso de la misma al utilizar medios ilícitos. De manera que se ha establecido allí, y es conocido en el ordenamiento jurídico, que pueden operar dos tipos de medidas, una administrativa y otra dentro del proceso penal. Dentro del proceso penal se tiene entonces la incautación, y esto con relación a aquellos bienes que sean instrumento o que provengan de conductas delictivas y que se detecte o se verifique en desarrollo del proceso penal y en la comisión del delito. También se cuenta con la medida administrativa de extinción de dominio, pero ambas intrínsecamente relacionadas con la comisión de un delito. De manera que previo a establecer cualquier tipo de medida que afecte los derechos de los titulares de los bienes relacionados con la protesta social, previamente se debe establecer una conducta delictiva que amerite, que motive y que respalde el mecanismo cautelar que se escoja para afectar estos bienes dentro del proceso penal o bajo la figura administrativa de la extinción de dominio. De manera que dentro de ese catálogo de delitos tenemos la violencia como límite principal al derecho fundamental de la protesta pacífica. Se ha establecido hasta la saciedad que la protesta social es un derecho que se debe garantizar, pero tiene unos límites. Y la violencia se encuentra proscrita dentro del marco legal y constitucional de la protesta social. Implica ello entonces que el ejercicio de la protesta social no debe estar revestido de mecanismos violentos que atenten de manera desproporcionada, abierta e injusta contra la integridad de las personas y de los bienes. Violencia, afectación a infraestructura, bienes públicos y privados, obstrucción de vías, riesgo concreto y medios ilícitos, conforme al artículo 353A del Código Penal, perturbación de servicio público colectivo u oficial, artículo 353, Código Penal. En ambos casos se cita la sentencia C-742 del 2012, en la que allí claramente se advierte que estos tipos penales implican entonces la investigación, la judicialización y prohibición, obviamente, de este tipo de conductas delictivas siempre y cuando no se apliquen mecanismos legales dentro del marco constitucional para la protesta pacífica. Y ya lo entraremos a revisar en el delito de obstrucción de las vías, conforme al artículo 353A, pero también se analizarán otros delitos de peligro común. Concretamente haré énfasis en el delito de terrorismo, pero en este caso también se cita en la directiva delitos como violencia contra el servidor público, que son delitos que claramente tienen una estructura típica que no reviste mayor dificultad. La violencia contra el servidor público implica entonces que en ejercicio de su función el servidor público sea violentado, sea agredido. Ello implica entonces que se trata de un sujeto activo cualquiera, no requiere ningún tipo de cualificación, pero el sujeto pasivo sí debe tratarse de un servidor público y a este servidor entonces se le debe agredir con ocasión al desarrollo de sus funciones. El daño en bien ajeno, conforme al artículo 265 del Código Penal, implica entonces la afectación de la integridad de los bienes, de la infraestructura, pero que pueda catalogarse como un daño y obviamente con este delito, salvo circunstancias en flagrancia,
tiene entonces un querellante legítimo. El delito de asonada, frente al cual desde antaño se tiene entonces un análisis jurisprudencial bastante interesante respecto al concurso aparente con otras conductas delictivas como el terrorismo u otros comportamientos, pero que implica entonces la afectación de la seguridad, de la paz, de la tranquilidad de las personas con la aglomeración de personas con intenciones de ocasionar daño. Esto precisamente como se tipifica en el artículo 469 del Código Penal. Pero entrando a analizar un delito que es actual y que tiene debate en los estrados judiciales, en la academia, que es el de obstrucción a vías públicas que afectan el orden público, el artículo 353A del Código Penal señala: el que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general las vías o la infraestructura de transporte, de tal manera que se atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incluirán en las penas señaladas en la ley y que se excluyen del presente artículo las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente. Ya entraremos a analizar ese punto. Lo que se debe destacar sobre el tipo penal es lo siguiente. Primero, debe tratarse de medios ilícitos, es decir, entra entonces en tensión, y esto es lo que señala la Corte Constitucional cuando declara exequible este tipo penal, que la protesta pacífica claramente es un medio lícito. La protesta que no reúne esas características de pacífica se puede constituir como medio ilícito. Pero además, en cuanto a los comportamientos en concreto, verbos rectores, se incite, se dirija, se constriña o proporcione los medios, es decir, se contemplan varias alternativas para la comisión con una intención concreta: la obstaculización de manera temporal o permanente, es decir, trátese entonces de un bloqueo de vías programado y con una durabilidad preestablecida, o permanente, es decir, cuando se plantea un bloqueo de vías de manera indefinida, esto de manera selectiva o general, vías o infraestructura de transporte, con una consecuencia clara: que se ponga en riesgo, que atente contra la vida humana, la salud pública. En cuanto a la vida humana y salud pública, importante tener en cuenta el contexto de pandemia que se está viviendo en Colombia y en el mundo, la seguridad alimentaria, en cuanto al abastecimiento de las ciudades de alimentos y también de salud pública de medicamentos, como no, el medio ambiente y también, muy particular, norma declarada exequible, se recuerda el derecho al trabajo. Incurrirá en prisión de 24 a 48 meses y la multa allí señalada. De manera que este tipo penal contempla unos elementos objetivos y subjetivos bastante claros, pero que a la vez despiertan controversia respecto a los medios ilícitos, pero dentro del juicio adecuado de tipicidad de esta conducta delictiva no se puede pasar por alto que la obstaculización de las vías, ya sea de manera temporal o permanente, debe atentar contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo. Es por ello que la Corte Constitucional, y eso en cuanto a la licitud del mecanismo, dentro de la protesta pacífica, esto en el bloqueo de las vías, la sentencia C-223 del 2017 y la sentencia C-009 del 2018 sobre las expresiones o manifestaciones en el espacio público, entiéndase las manifestaciones sociales, declara inexequibles el articulado que se puede observar en esta diapositiva del Código Nacional de Policía, advirtiendo entonces que se trata de una regulación integral de derecho fundamental de reunión y protesta pública pacífica con incidencia sobre los derechos interrelacionados y concurrentes de libertad de expresión y los derechos políticos. Recuérdese que todos estos artículos, especialmente el 52, 53, 54, tienen que ver con el uso de las vías públicas para las manifestaciones. Entonces, con incidencia sobre los derechos interrelacionados y concurrentes de libertad de expresión y los derechos políticos, que versa sobre el núcleo esencial, los elementos estructurales y los principios básicos de estos
derechos. Se establecen límites frente a esos derechos, restricciones, excepciones y prohibiciones que afectan la estructura y los principios de esos derechos. Obliga entonces a que esa regulación sea expedida por los procedimientos de una ley estatutaria y no por los de la ley ordinaria, como en efecto sucedió, y por ello se declara una exequibilidad diferida hasta antes del 20 de junio del 2019. Recordemos acá que en estas normas se solicitaba entonces la autorización de los entes territoriales de las alcaldías para las manifestaciones sociales. Corte Constitucional, sentencia C-281 del 2017, la causal de disolución de reuniones y manifestaciones prevista en el artículo 53 vulnera el principio de legalidad. Ese artículo 53 establecía que toda reunión y manifestación que cause alteración a la convivencia, acá la Corte Constitucional reitera que esa norma vulnera el primer requisito de las restricciones al derecho de reunión y manifestación, que es el establecimiento de restricciones precisas y taxativas en la ley. Como se pasa a demostrar a continuación, señala la Corte, a pesar de que estas restricciones se encuentran previstas de alguna manera en la ley, la fórmula legal concreta que se eligió no es precisa y por lo tanto viola el principio de legalidad. De manera que cualquier restricción de este derecho de manifestación, de protesta, de reunión, debe ser explícita, debe ser taxativa y respetuosa de el correcto desarrollo de una protesta pacífica, sin que se establezcan reglamentaciones o límites exagerados o lesivos de este derecho. La Corte entonces consideró que causar alteraciones a la convivencia no es un parámetro objetivo que permita a los particulares conocer el límite de sus actuaciones ilícitas. Se recuerda, la manifestación por su naturaleza es incómoda, de manera que este tipo de restricciones o prohibiciones en cuanto a alteraciones de la convivencia resulta claramente imprecisa, inclusive contraria a la naturaleza misma de la protesta. La norma otorga a las autoridades de policía un margen excesivo de discrecionalidad, con el cual tienen la facultad de decidir qué es una alteración a la convivencia y qué no lo es. Es por ello que consideró la Corte que es una indeterminación insuperable, en el sentido explicado por la jurisprudencia constitucional, y allí nuevamente se cita la sentencia C-742 del 2012 que abordó control, exequibilidad constitucional del tipo penal, entre otros, del de bloqueo de vías y el bloqueo de transporte público. Entramos entonces a los lineamientos sobre la investigación y judicialización de conductas ilícitas no relacionadas con la protesta social. Ya vimos unos tipos penales que tienen relación con la protesta social. Tal vez son estos los tipos penales más controversiales, como quiera que es difícil delimitar en la práctica cuando se está ante un medio ilícito de protesta y cuando finalmente se está desarrollando una conducta delictiva durante el desarrollo de la manifestación social, de la protesta pacífica. Lo importante es entonces abordar cada caso en concreto de manera rigurosa, sin perder de vista que el derecho a la asociación, de reunión, de protesta como libertad de expresión tiene unos límites y que existen unos tipos penales que bajo el principio de legalidad tienen que verificarse en cuanto a la Fiscalía General de la Nación. Las noticias criminales que reciban sobre estas conductas delictivas deben desarrollarlas, deben agotarlas, adelantando un programa metodológico, y como se insiste por parte de la Fiscalía General de la Nación en la Directiva 002 del 4 de junio del 2021, con debida diligencia y haciendo un análisis en contexto de estos delitos. Sin embargo, encontramos claramente unos tipos penales que no tienen relación con la protesta social. De ninguna manera resultan aceptables dentro del desarrollo de una protesta social pacífica, como el delito de homicidio, delitos contra la seguridad pública, delitos sexuales o violencia sexual, detención arbitraria u otra forma de abuso de autoridad, el delito de hurto. Y frente a esos delitos considero que no hay mayor necesidad de establecer los parámetros de tipicidad, un debido juicio de tipicidad, como quiera que se insiste
en un raciocinio lógico y básico, todos estos delitos no tienen absolutamente nada que ver con una protesta social pacífica. Sin embargo, en cuanto al delito de terrorismo, sí se pueden presentar algunas circunstancias que son importantes precisar y que lo ha intentado también la Fiscalía General de la Nación a través de esta directiva. En cuanto al delito de terrorismo, advierte entonces la Fiscalía que la protesta social no puede ser utilizada como escenario para la comisión de hechos terroristas. No solo delegitima la protesta social pacífica, sino que además ponen en peligro la vida e integridad de los manifestantes. Entonces, la finalidad de esta administración de justicia, indica la Fiscalía, es garantizar el goce de los derechos fundamentales y que por ese motivo debe velar por proteger la protesta pacífica. Advierte entonces la Fiscalía que, de conformidad con el precedente de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en cuanto a los verbos rectores del tipo penal de terrorismo, son provocar o mantener en zozobra o terror a la población. Para que se configure la conducta punible, establece entonces unos factores. Indica entonces un primer elemento que es realizar la conducta. Aquella conducta debe poner en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones, o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices. Es básicamente lo que establece la ley. Entonces se debe presentar especial atención a los daños que recaigan en bienes dedicados a garantizar otros derechos fundamentales, como los bienes necesarios para el funcionamiento de la administración de justicia, las clínicas, los hospitales. Bien, en concreto no se advierte con cuáles mecanismos, pero sí se advierte que todas esas conductas que pongan en peligro esos bienes fundamentales del Estado, como la vida, la integridad física, la libertad, integridad de edificaciones útiles para propósitos sociales, que tienen que ver con la salud pública, entre otros. El segundo elemento es que estas conductas deben realizarse por medios capaces de causar estragos. Y aquí entonces encontramos un límite en cuanto al mecanismo. Deben tratarse de medios capaces de causar estragos. Implica ello que los medios empleados para poner en peligro los bienes jurídicos o la infraestructura descrita deben tener la potencialidad de causar daños en magnitudes importantes. De manera que se establece, el mecanismo debe tener una capacidad de daño muy significativa. Esto es entonces con la palabra que se utiliza en el tipo penal, estragos, es decir, un daño significativo. Se establecen otros elementos como el que la conducta debe causar zozobra o terror a la población, y acá se encuentra en la directiva un elemento importante que se destaca el tipo penal, pero que obviamente se insiste en circunstancias de una investigación de contexto, en una debida diligencia en investigación, se pueden desarrollar, pero que difícilmente se pueden estructurar prima facie con una circunstancia de flagrancia, salvo en cuanto al mecanismo que se haya escogido o seleccionado para generar terror o zozobra, como son los explosivos, pero empleando otro tipo de mecanismos es difícil establecer, no digo que imposible, pero depende de cada caso concreto, señalo que es difícil establecer este elemento subjetivo del tipo que es esa intención de causar zozobra o terror en la población, ya lo veremos más adelante. En cuanto al bien jurídico que protege el tipo penal de terrorismo, indica la Fiscalía que es un delito contra la seguridad pública. Debe existir una relación teleológica entre los elementos descritos, es decir, actos que ponen en peligro bienes jurídicos definidos por el legislador. Debe verificarse ese mecanismo que se haya empleado y que sea capaz de causar estragos. La zozobra o terror en la población por parte de ella, circunstancia que obviamente debe analizarse con rigurosidad y que debe tenerse en cuenta en el puño del terrorismo, elementos subjetivos.
finalidad de causar pánico o fomentar un estado de incertidumbre colectiva. Igualmente se invita a hacer un análisis de contexto de la conducta investigada. De manera que invita a los fiscales a que se haga una carga argumentativa y probatoria del delito de terrorismo. Son elementos descritos en los párrafos anteriores que deben estar acreditados para adecuar típicamente una situación fáctica como el terrorismo. Es por ello que corresponde al fiscal delegado para el caso desarrollar una carga argumentativa y probatoria sólida para imputar una conducta como tal. Esto pues con el ánimo de verificar que se puedan configurar las existencias propias de la norma. Es por ello que se hace un llamado a la diligencia, el agotamiento de una investigación en contexto para que se determine la ocurrencia, la comisión del delito de terrorismo. No requiere que sea un comportamiento continuado. Esto no se ha señalado ni en la doctrina, ni en la ley, ni en la jurisprudencia, pero bastaría un acto que se utilice, instrumentalice un medio que pueda generar estragos y que tenga una intención clara de generar zozobra, de generar terror en la población o parte de ella. De manera que el tipo penal establece los siguientes elementos, lo encontramos en el artículo 343 del Código Penal. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, o las edificaciones, o medios de comunicación, transporte, procesamiento, o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en la pena allí señalada en la ley. Igualmente se establecen unas circunstancias especiales cuando se utilicen llamadas telefónicas, y esto para generar el terror o zozobra, llamadas telefónicas, cintas magnetofónicas, videos, carteles o escrito anónimo. En cuanto a los videos, es claramente posible que esta difusión de videos se haga a través de las redes sociales o inclusive comunicaciones a través de redes sociales o plataformas virtuales. Es posible. Y en cuanto a los elementos del tipo de carácter objetivo y subjetivo, encontramos entonces un sujeto activo indeterminado. En cuanto a las modalidades de comisión, claramente lo que se castiga es provocar o mantener en estado de zozobra o terror a la población. No necesariamente a toda la población, puede ser un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro, es decir, no se establece que ese tipo de comportamientos se consumen, sino que se trata entonces de la prevención de daños, de la prevención de afectación a otros bienes jurídicos como la vida, integridad física, libertad de las personas, las edificaciones o medios de comunicación, de transporte, procesamiento o conducción de fluidos, pero importante, no mediante cualquier instrumento o herramienta para generar zozobra, sino valiéndose de medios capaces de causar estragos, de manera que estos medios deben ser idóneos para causar estragos. O de lo contrario, no estaremos en presencia del delito de terrorismo. No se ajustaría a las exigencias legales para un juicio de tipicidad. Se trae a colación algunos casos relevantes sobre el delito de terrorismo de radicado 2016 455 Tribunal de Bogotá, Sala Penal. Ese es un caso donde se puede observar claramente la comisión de un tipo penal de terrorismo. Para agosto del 2016, personal de seguridad del servicio encontró en el antejardín junto a la puerta principal de Bancolombia de Paraguay un paquete de panfletos que decían: ni Santo ni Uribe con la adopción, son la opción para el pueblo, la paz, los ricos no es la paz del pueblo, MRP, junto a una bandera de colores amarilla, azul y en el centro una estrella roja de 5 puntas, similar a la del ELN. Al lado se encontró un artefacto explosivo improvisado, compuesto por miligramos de una sustancia explosiva, trinitrotolueno, TNT, y amonal, compuesto por nitrato de amonio, aluminio y azufre. De manera que en este caso encontramos en una sucursal bancaria un artefacto explosivo en un horario en el cual inician actividades laborales como de las 6:40 de la mañana, inclusive también atención al público en horas siguientes, un artefacto explosivo con capacidad de causar estragos, no solamente en la edificación, sino más importante, en la vida de las personas que allí se encuentran. Proceso con radicado 2012-0008. Delitos, homicidio en persona protegida en grado de tentativa, rebelión y terrorismo. Se consideró demostrada la existencia de esa conducta
del artículo 343 del Código Penal, porque los guerrilleros, con su actuación militar en la toma del municipio de Milán, causaron zozobra y terror sobre la población civil mediante actos que pusieron en peligro la vida y la integridad física de los pobladores. Utilizaron una gran cantidad de material bélico y artefactos explosivos de alto poder que dejaron 4 civiles muertos, varios heridos y viviendas y edificaciones destruidas. Entonces, acá cómo se logran evidenciar elementos estructurales del tipo penal del terrorismo. Afectación a una población, en concreto el municipio de Milán. Se causa zozobra y terror por los asesinatos que se cometen, utilizando mecanismos idóneos para generar estragos, como son explosivos, además del material bélico. Claramente, a esta población se le genera zozobra, terror, se afectan derechos a la libertad, a la vida e integridad personal. Acá se citan 2 instrumentos internacionales importantes para la lucha contra el terrorismo. Se trata entonces en este proceso del Tribunal de Bogotá, Sala Penal 2010-00965. Para el año 2003, Colombia, a través de las leyes 804 y 808 de ese año, aprobó el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con bombas y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Ambos instrumentos adoptados por Naciones Unidas y, como se observa, debidamente incorporados al ordenamiento jurídico mediante un proceso de suscripción y ratificación del tratado. ¿Qué señala entonces Bien, vamos a continuar. La Ley 804 del 2003, por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con bombas, insiste entonces en que el Estado, en cuanto a instalaciones del Estado, se tiene, continuando con la presentación, bueno, que señala la Ley 804 del 2003, por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con bombas. Presenta algunas definiciones importantes, como instalación del Estado. Se tiene instalación o vehículo permanente o provisional, cualquiera sea su ubicación, ocupado por representantes de un Estado. Instalación de infraestructura implica que se entiende de propiedad pública o privada que se utilice para el servicio al público. Se entiende entonces por artefacto explosivo u otro artefacto mortífero, un arma o artefacto explosivo o incendiario que obedezca a propósitos de causar o que pueda causar muerte, graves lesiones corporales o grandes daños materiales. Nótese que en cuanto a la persecución del delito de terrorismo, se enfoca en cuanto a la instrumentalización o uso de bombas o explosivos. De manera que estas armas o artefactos que obedezcan a propósitos de causar la muerte o graves lesiones corporales o grandes daños materiales mediante la emisión de la propagación o el impacto de productos químicos, tóxicos o agentes son los que se tienen categorizados como mecanismos más idóneos para generar estragos por el ordenamiento jurídico colombiano. Actualmente se hace una definición por fuerzas militares de un Estado, de las Fuerzas Armadas de un Estado que estén organizadas, entrenadas y equipadas con arreglo a la legislación nacional. Frente a este punto se despierta mayor controversia. Y en cuanto al lugar de uso público, se entienden las partes, edificio, terreno, vía pública, curso de agua u otro emplazamiento que sea asequible o esté abierto al público, de manera permanente, periódica u ocasional. Se entiende entonces por espacio público cualquier lugar en el cual transiten las personas, tenga restricción de movilidad, que se trate entonces de bienes de uso de cualquier persona, de uso público, en los cuales se pueda ocasionar este tipo de conducta delictiva, generar estragos con estos mecanismos explosivos. Se establece como red de transporte público, y esto es importante para la categorización del delito de terrorismo, todas las instalaciones, vehículos, instrumentos de propiedad pública o privada,
que se utilicen en servicios públicos o para servicios públicos, a los efectos del transporte de mercancías mecánicas. Es importante señalar que en cuanto a estos servicios públicos, la Corte Constitucional en distintas decisiones, como la sentencia T-215 del 2003, establece que de conformidad con los planteamientos basados en esa decisión y en consideración de la jurisprudencia de la Corporación, se ha reconocido el carácter de servicio público de la actividad bancaria y que adicionalmente se estima que el banco accionado es un particular que presta una actividad de interés público, de manera que la misma Corte Constitucional ha dejado entrever, ha plasmado, ha aclarado que los bancos prestan un servicio y por ello entonces cuentan con margen de protección frente a la comisión del delito de terrorismo. Se comete entonces el delito conforme al convenio ya precitado del terrorismo con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales, también con el propósito de causar una destrucción significativa de lugares, instalación o red que produzca o pueda producir un gran perjuicio económico. También constituirá delito la tentativa de cometer este tipo de conductas y ello obviamente dentro de un iter criminis, es decir, comportamientos de desarrollo entonces de una actividad, instalación de un mecanismo que pueda generar estragos y grave afectación contra la vida, la integridad física y la libertad o los bienes señalados en el tipo penal de terrorismo, pero que este atentado se vea frustrado por circunstancias ajenas a la voluntad del autor de la conducta. También se establece en el numeral tercero que esta conducta se puede cometer por partícipes, ya se había indicado, esto es, cómplices de la comisión de un delito o dentro de los modos de participación señalados en la ley penal, también a quienes organizan o dirijan a otros a los efectos de la comisión del delito y aquellos que contribuyan de algún modo, y esto para hacer claridad sobre la participación de quienes financien, contribuyan a esa conducta de terrorismo, que de algún modo en la comisión de uno o más de los delitos enunciados, parágrafos primero y segundo, tipo de personas que actúe con un propósito común. La contribución deberá ser internacional y hacerse con el propósito de colaborar con los fines de la actividad delictiva. En cuanto a la ley 808 del 2003, se plantea y se aprueba el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Implica ello entonces que comete el delito en el sentido del convenio quien de manera directa o indirecta financie ilícita y deliberadamente provea o recolecte fondos con una clara intención de que estos sean utilizados de manera dolosa, en todo o en parte, para cometer un acto que constituya un delito entendido en el ámbito de los tratados enumerados, haciendo énfasis en el delito de terrorismo, y cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona. Finalmente, la Corte Constitucional, en sentencia con expediente SP-3210 del 2017, radicado en 45814 del 8 de marzo del 2017, advierte que en una adecuación típica no basta la justificación del uso de las armas de destrucción, haciendo referencia al terrorismo. No basta con haber utilizado estas armas de destrucción, así como en su nítido carácter peligroso o dañino sobre los bienes subsidiarios protegidos. Adviértase sobre la vida, la libertad, la integridad física o de las edificaciones, medios de comunicación, transporte, entre otros. De tal forma que sea claro que el agente persiguió provocar o fomentar un estado de incertidumbre colectiva frente a la garantía de gozar de la paz y la tranquilidad pública. Actualmente se cita la sentencia SP del 1 de octubre del 2000 con radicado 40401, en que se instó en que debe mediar un nexo de la realización del comportamiento de esos actos con la instrumentalización, los medios para generar estragos, que es una exigencia del tipo penal terrorismo. Finalmente, en cuanto a la imposición de una medida de aseguramiento frente a esas conductas delictivas, ideal se tiene entonces que los afectados tengan una debida individualización e identificación conforme al artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, se haga una correcta enunciación del delito
En cuanto a la inferencia razonable frente a estos delitos, debe señalarse de manera concreta cuál es ese nexo que los une o que los entrelaza respecto de su comportamiento, el comportamiento investigado, qué es lo que se le atribuye de manera concreta frente al comportamiento del hecho que se investiga. Y esta inferencia obviamente debe ser razonable, bien sea de autoría participación, como se ha establecido, por ejemplo, para el tipo de terrorismo que también implica entonces un análisis exhaustivo sobre estas figuras, los hechos jurídicamente relevantes frente a los cuales insiste la investigación de estas conductas delictivas asociadas eh, con la protesta social. Lo importante es realizar una investigación diligente, una investigación en contexto para adecuar las conductas típicas a aquellas que tengan principalmente un elemento subjetivo especial, una finalidad concreta, más allá de la simple comisión del delito, que conlleve entonces una intención adicional, que es lo que establece el legislador para varias conductas, como se ha señalado en el terrorismo, se ha señalado otro tipo de comportamientos tengan esos elementos especiales. La relación concreta de los elementos materiales probatorios que soportan y sirven de base a la inferencia, además de la urgencia para la medida de aseguramiento. Y en cuanto a la inferencia razonable de necesidad de la medida, hablamos acá de lo constitucionalmente válido para privar de la libertad a una persona con esta medida de aseguramiento, peligro para la comunidad, peligro para la víctima, riesgo de fuga, obstrucción a la justicia. De manera que una vez terminada la exposición de una medida de aseguramiento que resulta razonable, que resulta necesario, debe escogerse la medida de aseguramiento dentro de las varias opciones que presenta el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. Debe analizarse también si se peticiona la medida de aseguramiento más restrictiva del derecho a la libertad, que es la detención intramuros, porque es insuficiente la medida no privativa de la libertad. Aquí ya señala el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal. Eso conforme a lo reglado en ese artículo 307, parágrafo segundo. De manera que a partir de ello sería un juicio de necesidad, proporcionalidad, razonabilidad de la medida de aseguramiento, determinar cuál es aquella que salvaguarda de manera efectiva el fin constitucionalmente válido, pero además resulte excesiva o desproporcionada. Agradezco entonces a todos por su atención. Podemos concluir esta charla señalando que la comisión de delitos dentro de la protesta social es posible. Hay unos que son completamente ajenos a las manifestaciones sociales, son los asesinatos, los homicidios, los hurtos, el terrorismo, mientras que hay otro tipo de conductas delictivas frente a las cuales sí existe una línea delgada que separa entre el medio lícito de protesta frente a medios ilícitos y que podrían conllevar a la comisión de delitos. Lo importante es señalar que la Fiscalía General de la Nación tiene conciencia de este problema, por ello emite unas directrices en las cuales invita a los fiscales a que se haga una investigación en contexto, una investigación usada, debidamente sustentada para develar entonces cada uno de los hechos investigados y que se lleve de manera correcta y diligente los penales sobre la materia. Muchas gracias por la atención. Doctor, muchísimas gracias. Vamos al fragmento de preguntas. La primera pregunta, doctor Carlos. ¿Cuál es el límite de los medios para la protesta social frente a la ley penal en Colombia? Bien, frente a estos límites, claramente dependerán de cada caso. Lo importante entonces es señalar que esta protesta, este derecho a la protesta se reconoce en los ordenamientos jurídicos, pero obviamente límites se establecen también en el Código Penal, ese también la Corte Constitucional, alineamiento frente a los cuales la protesta debe ser pacífica, y aquellos escenarios de protesta que se alejen de esos postulados que permite la Corte Constitucional o que faculta para la protesta social, implica entonces una situación frente a la cual pueden determinarse conductas delictivas en torno a la protesta y que obviamente deben ser investigadas y judicializadas conforme a los reglamentos del artículo 250 de la Constitución por parte de la Fiscalía General de la Nación, y los jueces de control de garantías y de cumplimiento claramente deben tener en cuenta
esa constante tensión que existe entre los delitos que se cometan en una manifestación respecto al derecho de los manifestantes a asociarse, a reunirse, a protestar por aspectos que les incomodan y por los cuales desean ser escuchados. Obviamente, y como se ha señalado, no se trata entonces de señalar de manera genérica que los manifestantes se encuentran entonces inmersos en conductas delictivas cuando en su alrededor ocurren este tipo de delitos. Por ello es que las agencias estatales deben ser rigurosas en la investigación y determinar cuáles personas son las que están involucradas en esas conductas delictivas y por el contrario, no involucrar a la enorme mayoría de manifestantes que están ejerciendo un derecho conforme a la Constitución y la ley. Siguiente pregunta, doctor. ¿El bloqueo de vías es delito en Colombia y en qué circunstancias? Bien, el delito de bloqueo de vías existe en Colombia. La Corte Constitucional en su momento lo analizó, ya lo hemos revisado. Sin embargo, pues, lo que se debe rescatar frente a esta conducta delictiva es que ciertamente está en el Código Penal, pero una de las exigencias claras es que se trate bloqueo de vías por medio, es decir, entre la protesta pacífica. Y esto de cara también a lo que ha resuelto la Corte Constitucional respecto al Código Nacional de Policía y de allí la licitud o ilicitud del mecanismo a analizar dependiendo del caso de bloqueo de vías, siempre y cuando se traten de medios pacíficos de bloqueo de vías, pero que además, y esto de claro, de proporcionalidad y de cuestión de la conducta en sentido de razonabilidad, pues cuando se anteponga o se vea en peligro la vida, la integridad de las personas, el suministro de medicamentos, eh, suministro de alimentos para una población determinada, pues obviamente este mecanismo de protesta ya tendría entonces unos serios elementos frente a lo que establece o penal y claramente de allí la consecuencia de responsabilidades de cara a los daños que se generen con ocasión a este bloqueo de vías, pero en sentido genérico es un delito que debe analizarse en cada caso concreto respecto a el mecanismo empleado, la licitud o ilicitud del mecanismo que se ha utilizado y las consecuencias o las situaciones de peligro que abarca ese bloqueo de vías. Última pregunta, doctor. ¿Cuál es el rol del juez de control de garantías frente a la judicialización de delitos cometidos durante una manifestación? En ese contexto de la marcha o de la protesta pacífica, el juez de control de garantías debe ser muy riguroso, como deben ser también todas las agencias estatales, revisar cuáles son los elementos del tipo que se presentan. En ocasiones, y por un inadecuado juicio de justicia, se presentan casos, por ejemplo, delitos de terrorismo o de bloqueo de bebidas que finalmente no reúnen las características exigidas por el legislador para una correcta adecuación típica. Es en esos casos donde el juez de control debe entonces hacer prevalecer la Constitución y la ley, revisar la jurisprudencia y resolver lo que en derecho corresponda, pero finalmente estar muy atento frente al correcto juicio de tipicidad frente a los elementos que describe cada caso concreto y obviamente aplicar en concreto el bloque de constitucionalidad que regula la materia, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano que regulan no solamente la protesta pacífica, sino además delitos como se ha revisado por la ley 808, entre otras del 2000, frente a la persecución y prescripción del terrorismo. Ello en aras entonces de realizar un verdadero control respecto de las actividades investigativas de la Fiscalía General de la Nación, a quienes se insiste la misma Fiscalía General, mediante la directiva 002 del 4 de junio del 2021, ha invitado a realizar investigaciones pausadas, igualmente diligentes, y el análisis de contexto para analizar las conductas que se estén cometiendo de manera global, más allá de los tipos penales que de manera individual se estén cometiendo, como el delito de incendio o el delito de violencia contra el servicio público, entre otros.
Un agradecimiento muy especial al doctor Carlos Enrique Cortés Otero por su clara y ponderada explicación sobre el régimen de libertad en la judicialización de delitos cometidos con ocasión de la protesta social, máxime cuando en Colombia se comenzó a vivir una situación especial a causa de estos paros, y esto ha generado la tipificación de conductas en el marco de este derecho a la protesta pacífica, todo lo que nos acaba de presentar el doctor. Igualmente, la aclaración dada sobre la directriz emanada por la Fiscalía General de la Nación. De nuevo, doctor Carlos, nuestros agradecimientos. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.